Bien, y vamos a hablar de los 20 años del crimen de Paulina Levos, 20 años de impunidad, podríamos titularlo a este segmento, y está aquí en el piso nuestro compañero Eduardo Pol, precisamente para compartir detalles, no solo de estos 20 años, sino de lo que viene, de la expectativa respecto a lo que está pasando en los tribunales. ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos en el estudio? La verdad que hablar de este caso que nos trae 20 años atrás, a quienes hemos tenido la posibilidad, digamos, de seguir desde un comienzo esta situación de impunidad, sin pensar que obviamente podía llegar hasta tanto, pero que en realidad marcó en gran medida no solo a la comunidad, sino al Poder Judicial particularmente, a la formación de la Comisión de Víctimas de la Impunidad, que le dio voz y visibilidad a muchos casos y que en este caso particular, logró dar pasos hacia adelante, pero en realidad nunca terminar de encontrar a lo que ahora se busca en este último proceso judicial que está previsto para la próxima semana, que sería dar con los verdaderos responsables. Hay una serie de resúmenes que hemos podido hacer como para poder mostrar, si es que ya lo tenemos las placas disponibles. Pero, para mostrar primero, Edu, ahí en el resumen de la síntesis de lo que estabas haciendo, vamos a compartir el segmento de un informe que se publicó hace más de 10 años. Hablamos de Jorge Lanata acá en la provincia, cuando hacía el programa de investigación, de periodismo en Canal 13. Y en ese informe, además de haber tomado varios testimonios respecto de lo que significó esta causa, se mostraban las declaraciones de Alperovich, hablamos del ex gobernador de la provincia, días después del crimen de Paulina Levos. Estamos hablando de hace 20 años. Y allí decía, entre otras cosas, en días esto está resuelto y sabemos quién está detrás de esta historia, no lo podemos decir. Bueno, ahí lo tenés, Alperovich, ahora lo escuchemos. Para que quede claro, realmente lo que han hecho en la comisaría de Raco, el comisario y su jefe han estado presos. Eso no es protección, han estado presos. Escuchá este dato. El comisario que los amenazó estuvo solo un día preso y después fue ascendido a jefe de logística de la jefatura policial de la provincia. Eso no es protección, han estado presos y tienen que quedar presos porque esas personas, al falsificar un instrumento público, es lo más grave que puede haber. Las mentiras alrededor de la causa desviaron la atención desde el comienzo. Durante el tiempo en que Paulina estuvo desaparecida, el Ministerio de Seguridad de la provincia sostuvo la hipótesis de huida del hogar. La investigación posterior no corrió mejor suerte. A lo largo de este año, por la causa, desfilaron 3 fiscales y no hay ningún detenido. Creo que estamos muy cerca de encontrar al verdadero asesino. Bien, ahí estaba el detalle en ese caso con declaraciones de Alperovich. 20 años y todavía no se sabe quién es el asesino, varios juicios, ahí tenés algunos detalles, Eduardo, sí, respecto de cómo ha sido el derrotero judicial de esta causa, que, bueno, sigue impune, ¿no? Tiempo después, el propio exgobernador, se desdijo respecto a quienes le habían dicho que tenían, obviamente, resuelto prácticamente el caso, y tuvo que decir que le habían dicho eso y eso no era así. De hecho, por parte de los distintos juicios y por parte de un hecho puntual que está relacionado al hallazgo del cuerpo y a las características, es cuando empieza a sospecharse de que en realidad había una gran maniobra. Si tenemos las placas podemos mostrar que en realidad se trata de, el comienzo de este juicio, que estamos hablando de que empezaría la próxima semana, pero hay un detalle ahí que podría generar una demora todavía, que eso lo comentamos en minutos, porque puede haber una dilación, pero no una suspensión. Hubo otros juicios y algunos de ellos abreviados. El primer juicio fue contra los policías de la zona de Tapia, la Unidad Regional Norte, que empezaron a detectar que se había fraguado una serie de hechos vinculados con el lugar y con las características, la registración, y eso empezó a determinar responsabilidades hacia arriba, hacia la cúpula policial y por supuesto también a las autoridades políticas que llegaron en este caso a la Secretaría de Seguridad, donde estaba Eduardo Dilela, que hoy por hoy ha trascendido alguna también fotografía suya sobre la posibilidad de pedir permisos especiales como para dar por entendido que ya tenía cumplida su causa, algo que por supuesto la Fiscalía y la querella también que interpreta que lleva a cabo Levos se niegan. En ese mismo
mismo hecho estuvieron los casos abreviados, que también es algo que cuestiona Alberto Levos respecto a el último más conocido, el de Virginia Mercado, que fue la última persona, la amiga que la vio con vida, que después de años de estar, un poco recluida en su casa en Salta, no aparece para decir que ella mintió, pero no da detalles de que mintió, y eso es parte de lo que cuestiona Alberto. El último punto de esta placa que estamos compartiendo es quizás una de las llaves y de las grandes dudas que abre todo este proceso. En 20 años ninguno de los condenados se quebró. Digo, estamos hablando de 4 juicios, todos vinculados con encubrimiento, otros tantos juicios abreviados vinculados con ese encubrimiento, un reconocimiento, como lo decía Edu, de la propia Virginia Mercado, pero ninguno dijo a quién está encubriendo. Eso de alguna manera abona la hipótesis, la famosa hipótesis de los hijos del poder y de toda esta historia que estuvo dando vuelta a esta causa. Pero el juicio, que como decías Eduardo, debería comenzar el lunes, aparentemente se va a postergar. Esto tiene que ver con pedidos de la propia Fiscalía para, cuestiones... Sí, la versión que ha surgido es que el fiscal de Cámara, quien obviamente hace la parte acusatoria durante el juicio, el doctor Marrancino, estaría atravesando algún problema de salud y por lo tanto se haría cargo de esa función. El doctor Carlos Sales, que fue fiscal de instrucción y que de alguna manera pidió un tiempo para poder instruirse debidamente de este caso, como para que poder ejercer el juicio, que podría postergarse, se entienden, al menos una semana. Pero es la primera vez, y ahí compartimos algunos detalles, que se va a hablar del hecho puntual, de la causa, de la muerte, del crimen. El principal responsable. Y ahí el principal acusado es el primero que señaló Alberto Levos, hay que decirlo, porque Alberto Levos en el arranque de la investigación hace 20 años dijo: vayan por César Soto. Hablamos de alguien vinculado con la víctima, ¿no? Ya Paulina, después de dejar a Virginia Mercado en la madrugada de ese domingo fatídico 26 de febrero del año 2006, se habría dirigido en un remis. El tema remises es otro tema aparte de lo que todo fue ocurriendo. Se habría dirigido en ese remis a la calle Estados Unidos 2200, a la casa de quien era en su momento novio, pareja, padre de su hija, que en realidad, según dice Alberto, él nunca la reconoció a la pequeña, y eso formó parte también de otra situación con el segundo fiscal, que es el doctor Albaca, que luego tuvo grandes cuestionamientos y por supuesto también fue enjuiciado dentro del encubrimiento, pero como decís, dentro del primer caso que se estaría por juzgar ahora los posibles autores materiales de ese hecho, que está sindicado Soto, y por supuesto también como encubridor Sergio Caleñuc, hijo de quien era un secretario privado de el ex gobernador de José Alperovich, Alberto Caleñuc, quien obviamente tenían una posición acomodada en el gobierno en ese momento, y por supuesto ya en la placa lo estamos mostrando, que sería quien por un lado está pidiendo obviamente una prescripción por el tiempo transcurrido, pero está obviamente vinculado o por lo menos sospechado de haber estado también en una parte determinante del encubrimiento de este crimen, del cual, como bien decís vos, está acusado. Que tiene sus ribetes realmente difíciles de explicar y de justificar, ¿no? Porque si efectivamente la hipótesis va por lo que se va a comenzar a juzgar o debería comenzar a jugarse la semana próxima, Soto sería el asesino de Paulina y Caleñuc, por sus vínculos con el poder, él era además un hombre de la Casa de Gobierno, abrió todo el operativo de encubrimiento. Ahora ese operativo de encubrimiento se llevó puesto y metió preso a toda la cúpula de la policía, ministros, como vos contabas recién, cambió el régimen de la noche en ese momento, ¿te acordás? Con cambios de horarios, con limitaciones para circular los remises, digo, toda una historia para encubrir... Se buscó la legalidad de los remises también con el sistema de Sutrapa. Para encubrirlo a Soto, increíble. Recordemos que 4 años antes del crimen de Paulina se ocurrió la desaparición de Marita Verón, y esto también puso en duda lo que era este servicio ilegal de gente que uno no conocía y se subía en autos particulares, algo que hasta el día de hoy se discute ya con otras plataformas, pero son temas que parecen recurrentes. El último dato, y con esto cerramos el informe, tiene que ver con lo que en las últimas semanas, y lo dijo recién Eduardo, es la gran clave, que es el rol de Virginia Mercado, que es la amiga de la víctima y la última que la vio. Sí, efectivamente. Y lo que pasa justamente es lo que reclama Alberto, tanto de aquellos que han sido sometidos o han pedido juicios abreviados como para poder hacer un reconocimiento de su culpabilidad o participación, pero no dan mayores detalles, y reclama Alberto que en este caso puntual, tratándose de hechos vinculados a un caso
tan particular como un homicidio, entienden que no debería concedérselos, pero bueno, va a ser citada nuevamente Virginia, ya obviamente mucho más grande, pasados los años, con esta posibilidad de tener esta prisión condicionada, esta prisión acotada, pero sin decir la verdad. Y es lo que le está reclamando, finalmente poder saber quién fue, qué pasó, qué ocurrió y por qué es lo que oculta tamaña magnitud de encubrimiento que durante tantísimos años se fue dando. Bien, ahí está. 20 años del crimen de Paulina Lebus. Ojalá a partir de la próxima semana o cuando finalmente se resuelva de la justicia haya luz sobre este caso, ¿no? Y solamente para cerrar, hoy por hoy ya se vincula a algo que no se había vinculado en otros momentos, que es la posibilidad de que esto y Sergio Caleñuc particularmente tengan algún tipo de vinculación con el narcotráfico, lo cual podría darle otros matices, porque recordemos que también fueron épocas donde el narcotráfico, el narcomenudeo creció en la provincia, creció en el país, y esto, bueno, pudo haber tenido o puede haber tenido alguna explicación también en este caso. Lo sabremos en la medida que vaya transcurriendo este juicio que, como decíamos hace un minuto, va a ser postergado unos días más, pero va a comenzar el juicio contra César Soto y Sergio Caleñuc, entre otros. Ahí estamos. Gracias, Eduardo.